Buenos días a todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Y vamos a iniciar con una oración. Padre, Dios Todopoderoso, Dios y Señor de este universo, hoy nos acercamos a ti con reverencia, con humildad, reconociendo que tú eres el creador de cielo y tierra, eres el que escogió al pueblo de Israel de el grupo de hombres que existían en ese momento y formaste una nación para de esa nación enviar a tu Hijo Jesucristo y ser el Redentor de la humanidad, y te agradecemos por ese poder, por ese conocimiento, por esa sabiduría, por ese amor al enviarlo a vivir una vida perfecta y morir por nosotros. Gracias, Padre, gracias por el Espíritu Santo que después de la ascensión de Jesucristo lo dejaste en medio de nosotros y es el que nos instruye, es el que nos ilumina, es el que cuando leemos las Escrituras nos da el entendimiento, y te pedimos, Señor, que eso haga exactamente hoy, que podamos entenderla, que podamos meditar en ellas y que la obra para la cual las has dejado, Señor, la hagas en la vida de cada uno de los que aquí nos encontramos. Y es en el nombre de Cristo que estamos orando. Amén. Hoy vamos a iniciar con una sección, Juan 5, capítulo 5, versículo 30, y vamos a ir hasta el 47, y vamos allí a ver una declaración profunda que hace Jesús acerca de quién es Él, acerca de su misión, acerca de su relación con el Padre. Y ese texto es crucial que lo entendamos porque nos informa acerca de quién es Jesús y cuál es el propósito en la tierra. Vamos a dar una visión general de todos estos versículos, de cada uno de los puntos importantes, porque allí encontramos el testimonio que da el Padre acerca de quién es Jesucristo. Veremos también cuál es el testimonio de Juan el Bautista acerca de quién es Él. Vemos el testimonio de las obras que también verifican quién es Jesucristo y cómo las Escrituras también están hablando de Él. Incluso veremos cómo sus enemigos revelan la verdad de su misión. Pero antes que nada recordemos en dónde nos encontramos. Juan 5, allí en esa sección, allí Jesús ha realizado un milagro en este estanque de Betesda. Jesús ha sanado a un hombre que lleva 38 años enfermo, y este milagro se realiza en el día de reposo, es decir, el sábado, lo que provoca la furia de los líderes religiosos que lo acusan entonces de violar el día de reposo. Y Jesús entonces está respondiendo a estas acusaciones. No solamente defiende su acción, sino que respondiendo a ellas está revelando con sus palabras aspectos fundamentales de su divinidad y de su misión. Y en Juan 5 vemos particularmente esta intensidad de esta confrontación entre Jesús y los líderes. Y en medio de esta confrontación es que Jesús hace estas declaraciones contundentes acerca de Él, de su relación con el Padre. Lo que nos debería llevar a cada uno de nosotros a reflexionar sobre la autoridad de Jesús y el fundamento de nuestra fe. Este es un momento clave en el ministerio de Jesús, donde revela de manera clara y directa cómo Él es el Hijo de Dios, cómo se revela como el que ha sido enviado para hacer esta misión redentora. Y hoy vamos a examinar 5 aspectos claves de quién es Jesús, y ellos los vamos a ver por medio del testimonio del Padre, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras
que hacía Jesús, el testimonio de las Escrituras y el testimonio de sus enemigos. Y cada uno de estos aspectos nos dan una perspectiva única sobre la identidad de Jesús. Y espero que lo que vamos a estudiar hoy les desafíe a profundizar en su comprensión y en su relación con quien es Jesucristo. Entonces veamos el primer aspecto y es el testimonio del Padre. Versículos 30 al 32 del capítulo 5. Recuerden que cuando 2 o 3 dan testimonio de algo, ese testimonio es verdadero. Y aquí vemos el primer testimonio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, dice, versículo 30, como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Yo no puedo hacer nada, dice ahí. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Jesús afirma que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que actúa en completa obediencia a lo que ha escuchado del Padre. Y mi juicio, dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa palabra juicio aquí se refiere a su capacidad para tomar decisiones justas. Y son justas porque no buscan su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que fue el que lo envió. Esto es dependencia, dependencia total en Dios. Esto es un modelo perfecto de sumisión y de obediencia. Es sumisión perfecta. La afirmación de Jesús de que no puede hacer nada por su propia cuenta indica una sumisión completa a toda la voluntad del Padre. Algo que es fundamental para que cada uno de nosotros entienda, entender esa naturaleza, esa relación que existe entre el Padre y el Hijo, esa relación dentro de la Trinidad. Jesús dijo en Juan 14:10, dijo, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Esta interacción que tenemos aquí entre Jesús y el Padre, o esa interacción que existe entre Jesús y el Padre, y que vemos aquí en estos versículos, son una ventana que nos muestra la naturaleza de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es 3 personas, coiguales y coeternas. Y la sumisión de Jesús al Padre no implica ninguna inferioridad, sino una relación de roles dentro de la unidad divina. Entonces Jesús está declarando que su juicio es justo porque busca la voluntad del Padre. Y esto refuerza su autoridad divina y su rol como juez final. La justicia de Jesús está enraizada en su relación con el Padre y eso asegura que su juicio es perfecto y es justo. Este es un recordatorio de que la autoridad de Jesús es absoluta y está respaldada por el Padre, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará, Él, el Señor, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, este es Cristo, a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Esto lo dice Hechos, el autor de Hechos en 17:31. Y noten los versículos que siguen, el 31 y el 32 de Juan 5. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús dice que si él diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido. No sería válido, ¿por qué? Porque la ley judía decía que requiere 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice Deuteronomio 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier inequidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos, y esto es una norma general para todo. Entonces Jesús se refiere a uno que sí es testigo y es un testigo verdadero, y ese testimonio es el de Dios Padre.
Con esto, Jesús está resaltando la importancia del testimonio del Padre, el cual es un principio fundamental para todos entender. Y esa palabra que se utiliza allí para testimonio es martirio o marturia, que no solo significa un testimonio verbal, sino también un testimonio con una evidencia sólida, un testimonio convincente acerca de quién es Jesús. Jesús entonces no depende de sus propias palabras. El mismo Padre es el que da testimonio de Él. ¿Recuerdan el testimonio del Padre en el bautismo de Jesús? En Mateo 3:16 allí dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y ahora noten, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. El Padre está hablando y les está hablando a todos. Todos estaban escuchando. Allí la voz del Padre afirma claramente la identidad de Jesús como su Hijo. También los profetas del Antiguo Testamento hicieron lo mismo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Aquí está trayendo estas palabras Isaías, pero esta es una profecía, una revelación de una profecía que le está dando el Padre a él. Es una profecía del siervo del Señor y este es una referencia a Jesucristo, confirmando que Él es el escogido de Dios. Y luego el salmista dice también, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo. Eso está diciendo el salmista. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. El salmista está recibiendo la información del Padre y él está comunicando eso y esto es un testimonio del Padre acerca de quién es Jesús. El salmo es un salmo mesiánico que también apunta a la relación única entre Dios y Jesús, su Hijo. Además, en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de la transfiguración allí en ese momento. Este es otro momento significativo en el que Dios se involucra y testifica acerca de Jesús. En Mateo 17:5, durante la transfiguración, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd, dice él. Este evento reafirma la identidad de Jesús y la aprobación del Padre acerca de su misión. Y Moisés también lo hace. Él lo hace en Deuteronomio 18:15. Allí Moisés profetiza la venida de un profeta como él que sería levantado de entre los muertos, de entre sus hermanos. Este profeta es Jesús y Dios declara que él pondrá sus palabras en la boca de este profeta. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Deuteronomio 18:15. Este testimonio de Moisés apunta directamente a Jesús y a su misión divina. Su vida y sus obras son un testimonio constante y poderoso de su divinidad y misión. Entonces el Padre da testimonio de Jesucristo. Jesús ha recibido testimonio del Padre. Y entonces el testimonio del Padre cumple la ley con la necesidad de mostrar múltiples testigos para validar un testimonio. Y con este argumento se está cumpliendo la ley mosaica y su respeto por las escrituras que necesitan 2 o 3 testigos. Y Jesús no solo cumple la ley, sino que también la trasciende. Muestra que su testimonio está respaldado por el Padre, por lo tanto es absolutamente verdadero. Juan 8:17 lo dice. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Estas son palabras de Jesucristo. Es decir, que el testimonio del Padre acerca de Jesús refuerza la unidad y la cooperación dentro de esta Trinidad. La validación del Padre del ministerio de Jesús
indica que hay una relación de respaldo, hay una relación de comunión profunda entre estas dos personas de la Trinidad. Y ese respaldo divino muestra que la misión de Jesús es una misión trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en plena concordancia. Noten las palabras del Espíritu Santo, o noten las palabras que también el Espíritu Santo dice o va a dar testimonio de él. En Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, está hablando Jesucristo, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La dependencia de Jesús en el testimonio del Padre y el Espíritu Santo proporciona seguridad a todos los creyentes, de que la revelación que están recibiendo es genuina y es divina, que todas las palabras que Él dice vienen del cielo. La fe cristiana se basa en esta confianza, en la revelación de quién es el Señor Jesucristo. Esa revelación es confirmada por el testimonio del Padre mismo. Y esta seguridad fortalece la confianza en las Escrituras y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de la que habla Hebreos 1, del 1 al 3. Yo le pregunto, ¿confía más ahora que antes? Otro aspecto, el testimonio de Juan, versículos 33 al 35. Noten el versículo 33. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Jesús menciona que los líderes religiosos enviaron a preguntarle a Juan el Bautista acerca de él y él dio testimonio de la verdad. Y Juan el Bautista había testificado ya en el pasado acerca de quién era Jesús. Él dice, Jesús es el Cordero de Dios. ¿Recuerdan? Capítulo 1, ahí ya lo vimos. 1:29. Juan el Bautista ve a Jesús y declara, al siguiente día ve a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es el testimonio, es un testimonio de quién es Jesucristo. Además, Juan también testifica que ve al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma y permanecer sobre él, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Noten los versículos que siguen allí, el 32. Juan dio también testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía de él como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es un testimonio muy importante, porque Juan era un profeta reconocido y respetado por el pueblo. El testimonio de Juan acerca de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumple inclusive con las profecías del Antiguo Testamento de Isaías 53:7 acerca de este Mesías sufriente. Es la identificación de Jesús como el Cordero sacrificial que conecta el ministerio de Jesús o el ministerio de Juan con la obra redentora de las Escrituras. Muestra esa continuidad y cumplimiento de las promesas divinas y Juan, aquí está, representando el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Él prepara el camino para la venida de Jesús. Su testimonio valida la identidad de Jesús y refuerza la importancia de este ministerio profético de señalar quién es Cristo. Este rol profético es crucial para poder entender cómo Dios se ha revelado progresivamente a través de la historia. Inclusive su plan de redención se ha revelado progresivamente a lo largo de la historia. Noten que Juan es descrito como una lámpara que arde y alumbra, pero su luz es una luz temporal, apuntando siempre a la luz verdadera que es Cristo. Noten el versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos.
Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Esto nos muestra que los testimonios de los humanos, aunque son importantes, son secundarios y preparatorios en comparación con el testimonio definitivo de Cristo. Esta luz que apunta a la luz eterna y verdadera de Jesús muestra cómo la fe se debe centrar siempre en Cristo. Juan es una lámpara que alumbra, que arde, pero esa luz de Juan es temporal. La metáfora de la lámpara nos está mostrando que aunque el testimonio de Juan es importante, solo apuntaba hacia la luz verdadera que es Cristo. Y Juan lo predica en el desierto, con esto preparando el camino para la llegada de Jesucristo, llamando al arrepentimiento, apuntando a Cristo como el Mesías esperado. Y otra vez esa palabra tenemos allí, testimonio, que en este contexto dice lo mismo, es un testimonio veraz, es una palabra veraz, es palabra fiel, respaldado inclusive por la vida y el ministerio de Juan. Y aunque Jesús no necesita de ningún testimonio humano para validar su identidad, utiliza el testimonio de Juan el Bautista para conectarse con la audiencia de manera que puedan ellos creer y ser salvos. Y esto adiciona otro testimonio a la lista. Este es el segundo testimonio. Y eso sería suficiente. Aquí terminaríamos el sermón, nos vamos cada uno para su casa. Porque ya tenemos los dos testimonios, ya nos dice exactamente quién es Jesucristo. Pero hay más testimonio, el testimonio de las obras. Noten ahí los versículos 36 al 38. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. ¿Sí lo notan? Jesús tiene un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre le ha dado para cumplir. Estas obras testifican que el Padre le ha enviado a este mundo. Los milagros, las señales que Jesús realizó no solamente demuestran su poder, sino que también confirman su identidad divina. ¿Cuáles obras? Bueno, las obras milagrosas de Jesús, como sanar enfermos, resucitar a los muertos, controlar la naturaleza. Cada una de ellas confirman su divinidad, confirman su identidad como el Hijo de Dios. Estos milagros no solamente son actos de poder, sino señales que revelan quién es Jesús y confirman su misión redentora. Las obras de Jesús cumplen las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Isaías 35:5 profetiza que el Mesías abrirá los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Jesús cumple esas profecías, validando con esto su identidad como el Mesías prometido. Entonces las obras de Jesús revelan la gloria de Dios y su carácter amoroso y compasivo. Inclusive cada milagro muestra esa preocupación de Dios por la humanidad y su poder. Revela también o nos muestra que Él puede intervenir en las vidas de las personas. Las obras de Jesús son una manifestación visible del amor y de la gloria de Dios según Juan 2:11. Y luego los versículos 37 al 38 dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. El Padre mismo ha testificado acerca de Jesús, como ya lo dije en los versículos 30 al 32. Y los líderes religiosos nunca habían oído ni habían visto su apariencia. La palabra de Dios no permanece en ellos porque no creen en aquel que Él ha enviado. Y la incredulidad de los líderes religiosos les impide a estas personas reconocer la verdad que era evidente en las obras. Solamente bastaba mirar las obras. Las obras de Jesús son una evidencia tangible de su identidad divina, de su misión. Esa palabra obras, erga, que se refiere a acciones acá, a hechos que demuestran ese poder, que demuestran la autoridad de quién es Él. Las obras de Jesús
incluyendo los milagros, sanaciones, resurrecciones. No solamente están revelando su amor, su compasión, sino que también hacen una conexión directa con el poder divino del Padre. Y listo algunas de estas obras. La transformación del agua en vino, ¿recuerdan? Juan 2:1. Este es el primer milagro que encontramos en Juan y fue realizado en las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino, allí mostrando su poder sobre la naturaleza. Este milagro revela su gloria y sus discípulos entonces creen en él. Es un testimonio de su divinidad y su autoridad sobre la creación. Este principio, dice Juan 2:11, de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O la sanación del hijo del oficial del rey, Juan 4, del 46 hasta el 54. Jesús sana al hijo de un oficial del rey que estaba a punto de morir. Lo hace inclusive desde la distancia, simplemente diciendo, el hijo vive. Este milagro está demostrando ese poder omnipotente de Jesús sobre la enfermedad y su capacidad de obrar milagros, inclusive a la distancia. Confirma esa omnipotencia. Juan 4:50, Jesús les dice, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O la sanación del paralítico que hemos estado meditando. El paralítico de Betesda de Juan 5. Jesús sana a un hombre que ha estado inválido por 38 años y hemos estudiado acerca de él en detalle. Y este milagro es realizado en un día de reposo, en un sábado, y demuestra el poder de Dios sobre la enfermedad y la autoridad, inclusive sobre las leyes sabáticas. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante este hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. O la alimentación de los 5,000, Juan 6. Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres, esto sin contar las mujeres y los niños, con solo 5 panes y 2 peces. Este milagro muestra que Él es el gran proveedor, la provisión sobrenatural de Jesús y su poder para satisfacer las necesidades humanas. Juan 6:11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían, no solamente a ellos, sino a todo el grupo de personas que estaban allí. ¿O qué me dice cuando Jesús camina sobre el agua? De Juan 6:16. Jesús camina sobre el mar de Galilea, hacia los discípulos donde ellos se encontraban durante una tormenta. Y este milagro está demostrando su dominio sobre las leyes naturales y su identidad como el Hijo de Dios. Cuando habían remado unos 25, 30 estadios, ven a Jesús. Estos hombres ven a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron, pero Él les dijo, soy yo, no temáis. O la sanación de el ciego de nacimiento, Juan 9. Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, le devuelve la vista completamente. Y este milagro no solamente demuestra el poder de Jesús para sanar, sino que también es un signo de su capacidad para dar luz espiritual. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Juan 9:6. Jesús resucita a Lázaro, quien había estado muerto y sepultado por 4 días, ya olía feo. Y ese milagro es una prueba contundente del poder de Jesús sobre la muerte y una prefiguración de su propia resurrección. Ahí podemos ver cómo Él inclusive nos está mostrando con esto algo de su resurrección que venía. Habiendo dicho esto, gritó, Juan 11:43, con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Imagínense un hombre muerto 4 días, oliendo ya porque está todo deshecho. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátalo y dejarlo ir. Las obras dan testimonio de quién es Jesús,
Pero los que no quieren ver son incrédulos y ciegos espirituales. La incredulidad de los líderes, los vieron ahí, los tenían enfrente de ellos y ellos seguían ciegos. Y esa ceguera les impidió creer y aceptar el testimonio de Dios acerca de Jesús. Y esto muestra la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Para poder ver todo esto se necesita el Espíritu Santo, para que puedan ver y entender la verdad de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Esa ceguera espiritual es una barrera que le impide a las personas recibir la revelación de Dios. Y el rechazo de estos hombres, de estos líderes religiosos al testimonio del Padre sobre Jesús es una acusación seria que muestra que por más de que estén conectados de alguna forma religiosa a algo, están desconectados completamente. Esto indica que para tener una relación genuina con Dios no basta solamente con el conocimiento de alguna forma de las Escrituras, sino la aceptación de su revelación de quién es Jesús. La falta de fe en Jesús de estas personas revela que a pesar de su conocimiento religioso, no tienen una revelación verdadera con Dios, no lo reciben. La palabra de Dios no permanece en ellos porque no creen en aquel que Él mismo les ha enviado. Esto, si lo observan, muestra la conexión entre la fe en Jesús y la permanencia de la palabra de Dios en sus vidas. Creer en Jesús es esencial. Si alguien dice, cualquier persona dice que no creo en Jesús, que solamente creo en Dios, no sirve de nada. Es esencial porque para que la palabra de Dios transforme, debo recibir no solamente el conocimiento de las Escrituras, debo recibir quien ha sido revelado en esas Escrituras. Y esto nos lleva al testimonio de las Escrituras. Juan 5, 39 al 40, el aspecto número 4. Las Escrituras revelan a Jesús. No solamente tenemos el testimonio de Dios, no solamente tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras, sino también tenemos el testimonio de las Escrituras. Noten el versículo 39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas dan, noten otra vez la palabra, testimonio de mí. Los líderes religiosos escudriñaban las Escrituras porque pensaban que en ellas tenían vida eterna. Y Jesús les dice que las Escrituras mismas son las que dan testimonio de Él. Las Escrituras del Antiguo Testamento apuntan claramente a Jesús y a su obra redentora. Desde Génesis 3:15 lo encontramos. Allí encontramos la primera profecía mesiánica, donde Dios declara que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo nos está anticipando la victoria de Jesús sobre Satanás a través de su muerte y su resurrección. Entonces las Escrituras revelan a Jesús. Lo hace también el profeta en Isaías 7:14. Es una profecía otra vez del nacimiento virginal del Mesías. Por tanto, dice allí el texto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, ¿recuerdan? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y les pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía se cumple con el nacimiento de Jesús de la Virgen María que encontramos en Mateo 1, 22 al 23. Las Escrituras revelan quién es Jesús. En Isaías mismo, Isaías 9, 6, ese es el anuncio del nacimiento de un niño que tendrá un gobierno eterno y llevará muchos nombres gloriosos, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dada, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Este pasaje profetiza la divinidad y el reinado eterno de Jesús. Las Escrituras revelan a Jesús. Isaías 53, todo el capítulo. Aquí describe, este texto describe al siervo sufriente, quien va a llevar los pecados de muchos y será herido por nuestras transgresiones. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo por la paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Ustedes pueden responder todas las veces que quieran, no pasa nada. Este capítulo es uno de los testimonios más claros del sufrimiento, de la muerte y la resurrección de Jesús por nuestros pecados. Y Miqueas 5 es una profecía del lugar del nacimiento del Mesías. Pero tú, le dice el profeta, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí vemos cómo está profetizando la venida de Jesús, y Jesús nace en Belén, cumpliendo esa profecía. Eso lo encontramos en Mateo 2:1. O Zacarías también lo profetiza en 9:9. Esta es la profecía de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén montado en un asno. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumple cuando Jesús entra a Jerusalén el domingo de Ramos, como se narra igualmente en Mateo 21. O el Salmo 22. Este salmo describe en detalle los sufrimientos del Mesías, incluyendo inclusive la crucifixión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice. Me horodaron las manos y los pies. Salmo 22:16. Jesús cita el primer versículo de este salmo en la cruz, y varios detalles del salmo se cumplen en su crucifixión. Y el Salmo 110 igual. Aquí encontramos en el Salmo 110, versículo 1, una profecía sobre el Mesías sentado a la diestra de Dios. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se refiere o Dios se refiere en este versículo a Jesús para hablar de su posición exaltada junto al Padre. Cristo es el centro de las Escrituras. Jesús afirma que las Escrituras dan testimonio de Él, lo que implica que todas las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, están apuntando a Cristo. Y esto es fundamental para nuestra teología bíblica, ya que nos enseña a interpretar, a entender las Escrituras. Las Escrituras son cristocéntricas, centradas en Cristo. El mismo Jesús se lo dijo inclusive a los hermanos que iban en el camino de Maús. ¿Lo recuerda? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas. Esto está haciendo Jesús. Explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Las Escrituras son cristocéntricas. Él buscó cómo cada parte de la Biblia se relaciona con la revelación de Jesús como el Mesías y como el Salvador. La afirmación de Jesús de que las Escrituras testifican de Él muestran inclusive cómo esa revelación se ha dado de manera progresiva. Dios revela su plan redentor de manera progresiva a través de la historia, y los líderes religiosos pensaban que la vida eterna estaba en el mero conocimiento de las Escrituras. Por eso Jesús les dice: examináis a las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les aclara que la vida eterna es venir a Él. Y esto enfatiza que el propósito último de las Escrituras es conducirles a una relación personal con Jesús, que es la fuente de la vida eterna. Juan 17:3. Las Escrituras son el medio por el cual usted conoce a Cristo y recibe la vida que Él ofrece. Noten el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A pesar de que las Escrituras testifican de Jesús, los líderes no quieren venir a Él para tener vida. La vida entera se encuentra en Jesús. Este rechazo de aceptar a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras es una tragedia. Es una tragedia que tenemos igual hoy.
Las escrituras desde Génesis hasta Malaquías están llenas de profecías, están llenas de tipos que muestran, que apuntan a Jesús como el Mesías. Y en el contexto judío, la Torá y los profetas eran vistos como la base de la verdad divina. Esa palabra, examinar, que implica una búsqueda profunda y diligente. Jesús está haciendo con esto, es desafiando a los líderes religiosos a ver más allá de la letra y a encontrar la vida que solo Él, Jesucristo, puede dar. Jesús entonces revela que el rechazo de los líderes religiosos no es por falta de evidencia, la evidencia está ahí la encontramos en las Escrituras. Es más por una negativa voluntaria de aceptar que Él es el Mesías. Y esto demuestra la responsabilidad humana. Cada uno de nosotros, en respuesta, queremos dar respuesta a esta revelación divina que tenemos acá. A pesar de la claridad de las Escrituras, a pesar de la claridad del testimonio de las Escrituras, el corazón todavía puede estar endurecido y puede llevar inclusive al rechazo a la verdad, como dice Romanos 1, del 18 al 20. La afirmación de Jesús que la vida eterna se encuentra en Él nos muestra esa exclusividad de Cristo como el único camino a la vida eterna. Este es el punto central de toda la teología cristiana, que afirma que solamente a través de la fe en Jesús es que puede recibir la salvación y la vida eterna. La vida eterna no la puede obtener simplemente a través de un conocimiento intelectual. Es a través de la fe en Cristo. Y esto muestra la importancia de una fe viva, de una fe activa en Cristo que trasciende el mero conocimiento y se manifiesta con una relación personal con Él. Efesios 2:8. Y esto nos lleva al aspecto número 5, el testimonio de sus enemigos. Versículos 41 hasta el 47. El testimonio de sus enemigos puede ser un poco paradójico, pero en realidad su oposición y las acciones que tomaron con él también sirven para confirmar su identidad y la misión de Jesucristo. Les voy a dar algunos textos en los que los enemigos de Jesús, a través de las palabras, de sus palabras y acciones, lo que están haciendo es dando testimonio de quién es Él. Iniciemos con los versículos 41 al 44 de Juan 5. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros, hablándole Jesús a los fariseos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Jesús no recibe gloria de los hombres, está diciendo. Él señala que los líderes no tienen el amor de Dios en ellos. Ellos, por otro lado, están buscando es la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. A ellos, la búsqueda de aprobación y reconocimiento humano les cegó a la verdad divina. Juan 10:33 dice que los líderes religiosos intentaban apedrear a Jesús porque él dijo: yo y el Padre somos uno. Ellos responden: no te apedreamos por ninguna obra buena. Ahí están reconociendo que sí estaba haciendo obras buenas, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí están acusando a Jesús de blasfemia. Su reacción entonces está confirmando que Jesús afirma su divinidad. Y la negativa, el rechazo de los judíos por aceptar esta verdad, no cambia el hecho de que Jesús se identifica como Dios, y los esfuerzos de ellos por condenarlo muestran que entendieron la afirmación que él hacía. El centurión romano y los que estaban cuidando a Jesús en Mateo 27:54, después de ver el terremoto y las cosas que sucedieron al morir Jesús, dijeron: ¿recuerdan? Sus enemigos. Este es el centurión romano. En verdad, dice él, en verdad este es el Hijo de Dios. Lo está confirmando. Este testimonio es significativo porque viene del oficial romano, un pagano.
Y al ver los eventos sobrenaturales que acompañan a la muerte de Jesús, reconoce su verdadera identidad. O la resurrección de Lázaro. Es igual. Allí vemos la reacción de los líderes religiosos a esa resurrección. Después de la resurrección en Juan 11, 47, 53, los principales sacerdotes y los fariseos convocan inclusive un concilio y dicen, ¿qué haremos? Ven al hombre que ha resucitado, conforman un concilio y dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre en realidad hace muchas señales. Decidieron que era necesario que Jesús muriera para que no se levantara el pueblo y los romanos vinieran y destruyeran su lugar y su nación. Su hogar y su nación. Eso es lo que están detrás. Su conspiración entonces se inicia para matar a Jesús y estaba motivada por las muchas señales y los milagros que él estaba haciendo. Es un testimonio indirecto de su poder y de su divinidad. Incluso reconocen que los milagros de Jesús son reales, aunque se niegan a aceptarlos o aceptarlo a él como el Mesías. En Lucas 23, versículos 35 al 37, los líderes religiosos, soldados y uno de los criminales que estaba crucificado con Jesús se burlaron de él diciendo, a otros salvó. Reconocen que a otros salvó. A otros salvó. Que se salve a sí mismo. Este es el Cristo de Dios, su escogido. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La crucifixión misma es el cumplimiento de las profecías mesiánicas que encontramos en Salmos 22, en Isaías 53, y es a través de la burla y de los desafíos. Ellos cuando están haciendo eso, sin querer, están confirmando que Jesús está cumpliendo con su rol divino, de siervo sufriente. Mateo 28, los principales sacerdotes que hicieron allá, ¿se acuerdan? Sobornan a los guardias para que dijeran que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. Este encubrimiento es un testimonio igual de que no podían refutar la resurrección. Tenían que fabricar una mentira. Tenían que hacer una mentira para poder explicar la tumba vacía. Y esto otra vez es un testimonio indirecto de que la resurrección realmente ocurrió como Jesús se los había predicho. Mis hermanos, estos son los testimonios que corroboran quién es Jesús. Jesús a quien debe glorificar, no al hombre. Por eso, deje de lado la tentación constante de buscar la aprobación de las personas en lugar de la aprobación de Dios. La verdadera vida cristiana se centra en una sola cosa y es glorificar a Dios y no buscar el reconocimiento humano. Jesús enseña a los líderes religiosos que no tienen amor de Dios en sus corazones y un conocimiento religioso sin amor genuino hacia Dios es insuficiente. La verdadera fe se manifiesta en un amor profundo y sincero por Dios que se refleja en acciones y actitudes, como dice 1 Corintios 13, 1 al 3. La búsqueda de la gloria humana y el rechazo de Jesús por parte de estos líderes religiosos revela cómo el orgullo y la arrogancia pueden cegar a las personas a la verdad de Dios. Esto es una advertencia para cada uno de nosotros sobre la necesidad de humildad, de disposición de entender quién es Dios, quién es Cristo, de la verdad de Dios. Incluso desafía nuestras ambiciones, nuestros deseos. Proverbios 16, 18. Y los versículos que continúan ahí al final del capítulo 5. No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Jesús no los acusa a estos líderes ante el Padre. Moisés, en quien ponen su esperanza, los está acusando. Moisés escribió acerca de Jesús. Si realmente creyeran a Moisés, habrían creído en Jesús. Esta es la incredulidad de los líderes religiosos y muestra su falta de comprensión de las Escrituras
y el verdadero propósito de las Escrituras. El contexto de estos versículos es crucial. Los líderes religiosos ponían su esperanza en la ley de Moisés y en las interpretaciones tradicionales. Sin embargo, Jesús los está desafiando a ver por la misma ley que ellos reverenciaban. La palabra griega, gloria, que también puede traducirse como honor y reconocimiento, eso es una búsqueda. No, Jesús no busca esa gloria o esa gloria humana, sino la gloria que proviene de Dios. Y Jesús afirma que Moisés escribió acerca de él, lo que implica que la ley mosaica y los escritos de Moisés contienen testimonios proféticos sobre el Mesías. Esto es un aspecto crucial, otra vez, acerca de nuestra teología, ya que muestra la continuidad y la coherencia de la revelación de Dios a lo largo de las Escrituras. Todas las profecías, todos los tipos en los escritos de Moisés apuntan a Cristo, demostrando que todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. Los líderes religiosos, al tener un conocimiento profundo de los escritos de Moisés, tenían entonces la responsabilidad de reconocer a Jesús como el cumplimiento de esas escrituras. Nosotros tenemos una responsabilidad igual de grande hoy día. Nosotros tenemos todas las escrituras. No solamente tenemos el Antiguo Testamento que profetizaba a Jesús, tenemos el Nuevo Testamento que nos muestra quién fue el que vino en tiempos, en el año cero. Nos muestra a Jesucristo, nos muestra quién era Él, inclusive nos muestra que tenemos una responsabilidad a reconocer que es que Jesús es el cumplimiento de todas las Escrituras, y la incredulidad no solo muestra una falta de percepción espiritual, sino también una negligencia en responder a la revelación, a la verdad que ha sido dada. Esto muestra la responsabilidad que viene con el conocimiento de las Escrituras. Aquí estamos todas las semanas estamos abriendo la palabra, estamos meditando en ella. Es una responsabilidad, lo que ustedes están recibiendo es una responsabilidad para responder con fe, porque puede venir acá y no pasarse la semana y regresar y no pasar nada. Es una responsabilidad responder con fe y a responder con obediencia a la revelación que Dios nos está dando. Jesús declara que Moisés los acusa, ya que sus escritos dan testimonio de él, pero acá tenemos igual los escritos. Eso implica que el juicio de Dios se basará en la respuesta, esto es delicado, en la respuesta a la revelación que estamos recibiendo. Usted la está recibiendo, ¿qué está haciendo con ella? Seremos juzgados, vamos a ser juzgados dependiendo de la respuesta que demos a la revelación de Dios en su palabra. Juan 12:48. Este pasaje, mis hermanos, este pasaje que acabamos de revisar de manera global, presenta a Jesús como el Hijo de Dios, validado por múltiples testimonios. El del Padre, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de las obras milagrosas que realizó, el testimonio de las Escrituras, que también lo están mostrando, que lo señalan, inclusive el testimonio de los enemigos. Por eso este pasaje nos está desafiando a vivir en dependencia de Dios, a ser testigos valientes y conscientes, a realizar obras que glorifiquen a Dios, a estudiar y aplicar las Escrituras, a buscar siempre la gloria de Dios por encima de la aprobación humana. Que este sermón les inspire a seguir a Jesús con fidelidad, con pasión, reconociendo su soberanía, reconociendo su amor, ese amor incondicional. Que sus vidas sean un testimonio vivo de gracia y de verdad, impactando a aquellos que los rodean y glorificando a nuestro Padre Celestial. En un mundo que está buscando la gloria propia, sean ustedes aquellos que buscan la gloria de Dios, viviendo vidas que reflejen su amor, su poder y su verdad. Aquí en este pasaje, versículos 30 al 47, nos está confrontando cómo yo recibo la revelación que me ha sido dada. Este es el testimonio de quién es Cristo, cómo yo lo recibo, y nos desafía a responder correctamente.
o adecuadamente a esa verdad, no es simplemente reconocer intelectualmente a Jesús como el Hijo de Dios. Debe vivir una vida que refleje esa realidad. Y la motivación debe ser siempre la gloria de Dios. Debe ser esa su mayor aspiración, tomando las decisiones así, tomando las acciones, siempre mirándolo a Él. Y acá vemos un ejemplo. Jesús mostró total dependencia al Padre. Él está modelándonos enfrente de nosotros. Tenemos a Jesucristo, lo hemos estado investigando, analizando. Vemos su vida de humildad, su sumisión al Padre. Eso nos debe ayudar y llevar a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Es un ejemplo para vivir en este momento, reconocer la necesidad de Dios y confiar en su dirección. La fe en Cristo no solamente nos justifica, sino que también nos santifica, transformando nuestra vida diaria a medida que buscamos seguir sus pasos. Este testimonio de Juan el Bautista y de las obras nos recuerdan que debemos compartir el Evangelio. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, testificando acerca de él, y las obras revelaron su identidad y su misión. ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? También estamos llamados a ser testigos. Son luz. Si ustedes no son luz, ¿quién es luz? Hay que compartir lo que Cristo ha hecho en sus vidas y proclamar el mensaje de salvación. La gran comisión de Jesús es que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo y enseñándolos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Estos 5 aspectos deben fortalecer su fe. Saber que Jesús está respaldado por el testimonio del Padre, por el testimonio de Juan el Bautista, por las obras, por las Escrituras y hasta sus enemigos. Esto nos debe dar una base sólida a la fe. Ese conocimiento debe animarles a confiar más plenamente en Jesús y a seguirlo con una mayor devoción. Este entendimiento teológico los equipa, inclusive para enfrentar cualquier duda o desafío. Este entendimiento los ancla de manera firme en las tormentas que podamos pasar en esta vida y los equipa para una vida de obediencia y de testimonio fiel. Hay que vivir en respuesta a lo que acabamos de ver. Implica obediencia, implica aceptación de las enseñanzas, compromiso para testificar. Su vida y la mía deben ser un reflejo de la transformación que Jesús ha hecho en cada uno, sirviendo como una luz en este mundo oscuro. Este compromiso no solamente afecta su vida personal, sino también tiene un impacto eterno en aquellos que nos rodean. En resumen, Juan 5, 30 al 47, no solamente nos revela quién es Jesús, sino que también nos desafía a vivir una vida de una manera que honre esa revelación que hemos recibido. Que podamos buscar la gloria de Dios siempre, viviendo en humildad y en fe, y compartiendo el testimonio de Cristo, y que por medio de esto podamos fortalecer nuestra fe. Hermanos, están equipados para vivir una vida de obediencia y testimonio fiel, reflejando la luz de Cristo en este mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que hoy nos has brindado de quién es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque en la medida que más ahondamos en quién es Cristo, más nos llenamos de temor, de fe, de pasión por predicar, de amor por ti, amor por Cristo, amor por los hermanos, amor por los incrédulos. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y hace la obra en la vida de cada uno
de nosotros. Oramos para que lo continúes haciendo como lo has venido haciendo. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.